Gracias, don Agustín, señor cardenal, por su presencia, y a todos ustedes que han hecho el esfuerzo, muchos viniendo en esta tarde de lluvia, otros que son alumnos de aquí del Instituto de Ciencias Religiosas. Muy brevemente, sí que me gustaría comentar alguna noción teológica de la importancia que tiene la doctrina de San Francisco de Sales. Y lo voy a hacer señalando 3 puntos. En primer lugar, lo que podríamos definir en San Francisco de Sales, que luego también se puede ver desde el lado más pastoral, su cordialidad humana, que supone en el fondo también una visión teológica, antropológica, de la interrelación entre gracia y libertad, que sería también el segundo gran punto importante a destacar de San Francisco de Sales. Conocerán ustedes que San Francisco de Sales tiene sus años de mayor producción teológica y espiritual en una época de grandes discusiones en torno a la cuestión de gracia y libertad, y que a él también le hizo sufrir una crisis espiritual tremenda, crisis en la que él se veía condenado al infierno sin remedio, y que pudo solventar también con una actitud que fue al mismo tiempo espiritual y teológica, en la que puso por encima de todo la confianza en Dios. Y lo digo así, no quiero entender a otro Dios sino el Dios del amor, de la misericordia, ante el que declino mi propia razón, ante los misterios de su providencia para conmigo y para con el mundo. Y está muy aunado en San Francisco de Sales esa dimensión de la cordialidad humana, de lo amable, que luego tanto encandiló a don Bosco con toda la espiritualidad salesiana que él también supo promover, con esa visión de lo humano en lo que se encarna la gracia de Dios, que no aplasta la libertad, sino que cuenta con la libertad humana. Y en ese sentido es conocido que San Francisco de Sales se sentía más cercano a las posturas jesuíticas de entender la relación gracia y libertad que a las de una visión que él entendía demasiado estrecha de Santo Tomás. Y como consecuencia de estos puntos, en San Francisco de Sales destaca una profunda humanidad en su forma de tratar los temas teológicos, los temas espirituales, ascéticos, sobre todo con el amplio uso de la metáfora, que yo creo que esta es una cuestión, el uso de la metáfora en sus escritos, ya que estamos hablando de las obras selectas de San Francisco de Sales, que llama muchísimo la atención frente a una visión mística que también tiene su validez en la historia de la espiritualidad cristiana, en la mística renana, la mística de lo que podríamos llamar las divinas tinieblas, ¿no?, donde parece que la culminación del encuentro con Dios pues era más bien esa visión del apagamiento de todos los sentidos humanos. San Francisco de Sales entronca con una corriente que le influye mucho a él también y que viene de España en buena parte, que es la mística carmelitana, la mística ignaciana. Era muy cercano, se educó con los jesuitas y siempre tuvo algún director espiritual de la Compañía de Jesús, que es en el fondo pues esa otra forma de, como decía Santa Teresa de Ávila, aquella idea tan conocida de que no quería ir a Dios sino a través de la humanidad de Cristo, y eso está muy presente en San Francisco de Sales, también en su deseo de alentar esa espiritualidad de la que luego escucharemos, que es válida en sus búsquedas de la santidad para todo tipo de vocaciones. Respecto a ese uso de la metáfora en sus escritos, que me parece como un punto interesante para arrancar futuros estudios, en la introducción al Tratado del Amor de Dios que hemos editado, leemos que correspondía a San Francisco de Sales ser el gran intérprete de las relaciones que se dan entre la naturaleza y la gracia, poner de relieve tales armonías. El alma de San Francisco de Sales encontraba por todas partes el gozo de la presencia del Divino Maestro. Y es verdad que todos sus escritos están llenos de comparaciones, de metáforas. Es incluso una de las características típicas del Tratado del Amor de Dios. Ninguna otra forma de exposición podía, en efecto, leemos en esa introducción que hemos editado, podía, en efecto, convenir mejor a la profundidad de la enseñanza mística salesiana, y así lo que en otro lugar podría parecer un adorno, aquí se convierte en parte integrante de sus demostraciones. El santo autor
se alimenta y alimenta al lector con lo que hay más escondido en las parábolas, pues conoce por experiencia la eficacia de las semejanzas para, como dice él, comunicar claridad al entendimiento y mociones a la voluntad. Así como en el Renacimiento se llevaba pues un estilo retórico a veces muy banal, muy vacío en el fondo detrás de todas las maneras excesivamente adornadas. Sin embargo, San Francisco de Sales no cayó en tales extravíos, sino que es uno de los que en Francia fueron conduciendo el sentir del público a los verdaderos principios de lo bello en la literatura y en la elocuencia. Él es quien restableció en el puesto que le corresponde esta noble simplicidad con que el hombre se acerca a Dios, cuya divina esencia excluye toda multiplicidad. Tal como es en sí mismo y lo concibe nuestro santo, el estilo sencillo, no solo de su forma de escribir, sino también de su forma de ser, de su forma de acercarse a los problemas tan intrincados de la teología o a los problemas prácticos de la pastoral, nada tiene que ver con lo vulgar y con lo negligente. Su facilidad en los giros, su limpidez en la expresión, es lo que lo distingue en la exacta proporción entre las palabras y las ideas y la atención mantenida en revestir el pensamiento de los únicos adornos que le son propios. Y así quiere San Francisco de Sales, a través de lo que ahora se ha llamado mucho la dinámica de la encarnación, ¿no?, que es en el fondo reproducir pues también el estilo de Jesucristo en sus parábolas, en sus predicaciones, y en el fondo es hacer las cuentas con una espiritualidad cristiana que aterriza en los aspectos más concretos de la existencia y desde ahí elevar al alma cristiana hasta lo divino. Por eso en San Francisco de Sales se combina muy bien esa dimensión tan profundamente entrañable, amable, cotidiana, en la que todas sus páginas se hacen eco, con precisamente pues el pretender hacer visible la presencia y los designios de Dios en medio de la historia. Por eso, en esta presentación tan breve de la teología de San Francisco de Sales, no es de extrañar, resumiendo, que una de sus mejores hijas, es decir, las de la Orden de la Visitación, que él cofundara junto con Santa Juana Francisca de Santal, pues una de sus mejores hijas fuera Santa Margarita María de Alacoque, la gran confidente del corazón de Jesús, ya que en esas revelaciones que recibe esta santa salesa podemos percibir la llamada a una entrega y a una correspondencia al amor divino manifestado en un corazón humano. Y creo que esa sería la mejor forma de sintetizar la aportación teológica de San Francisco de Sales.